Bienvenidos a nuestra clase número 10 del curso de cálculo de edificios con la herramienta Robot Structural. Mi nombre es Carlos Enrique Villarroel y en esta clase vamos a ver las opciones de armado de vigas, entrando ya propiamente a lo que corresponde al diseño de hormigón armado bajo la norma boliviana. Veremos también el detallado de vigas, cómo podemos realizar el detallado, cómo hacer alguna edición también, y cómo configurar los parámetros para la producción de planos de detalle de las mismas. Finalmente veremos cómo podemos exportar los planos generados en un formato CAD que sea editable y podamos modificar según nuestro requerimiento. Bien, como hemos mencionado, vamos a hacer referencia normalmente a la norma boliviana y ante algún vacío temático haremos referencia pues a la norma ACI 318 americana. Entre tanto no hagamos ninguna aclaración, pues entiéndase que estamos haciendo referencia a nuestra norma nacional. Bien, en cuanto a los recubrimientos libres para nuestras vigas, la norma indica en la tabla 7.7.1 los valores de recubrimientos mínimos. Como vamos a hacer en esta clase el diseño de vigas, observe que para las vigas el recubrimiento de los estribos, que son las armaduras que van más hacia el exterior o hacia los paramentos de la viga, ese recubrimiento mínimamente tendrá que ser 20 milímetros, es decir, 2 centímetros. Pero además la norma indica en el acápite 7.7.8 cuando menciona sobre la protección contra el fuego, que deben construirse los elementos con un espesor de recubrimiento mayor que el recubrimiento mínimo de hormigón especificado en 7.7, es decir, en esta tabla. Si nosotros le vamos a aplicar alguna protección contra el fuego y nuestros estribos tendrán un recubrimiento de 2 centímetros, pues tendríamos que darle un recubrimiento mayor, aunque la norma no indica cuánto. Bien, entonces ese es un criterio que debemos considerar. Entonces voy a volverme a el archivo de Robot Structural. Habíamos quedado de esta manera. Algo que quiero mostrarles antes de visualizar el diseño de vigas, observe que el mallado de elementos finitos que habíamos realizado lo podemos ocultar desactivando desde este botón. Dice modelo de cálculo. Voy a desactivar este botón y simplemente oculto la visualización de los nudos. Muy bien, para realizar el diseño de hormigón armado vamos a hacer lo siguiente. Seleccionemos una viga cualquiera. Voy a seleccionar por ejemplo esta. Es una viga de la primera planta. Selecciono la viga. Ojo que debemos seleccionar el elemento, no así sus nudos. Selecciono la viga y voy a indicarle aquí en este comando que dice refuerzo proporcionado de elementos RC o de concreto reforzado. Le damos ahí y el sistema de pantallas de robot va a cambiar. Y aquí me da dos opciones. La primera dice casos simples. Si nosotros elegimos los casos simples, observe que son todos estos casos los que hemos creado en las clases anteriores. Y si elijo casos simples, el programa va a asignar para el diseño de la viga la regulación o la norma de hormigón armado que hayamos seleccionado previamente. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos la configuración del archivo, establecimos que la norma de diseño era la ACI 318-2011. Eso en el caso que usemos los casos simples. Pero si vamos a utilizar combinaciones manuales, que son las que hemos creado nosotros según la norma boliviana, observe que aquí me pone todas las combinaciones de C1 a C6, que son las que hemos creado nosotros, y
estas que las hemos llamado SERP 1 a SERP 5, que son para estado límite de servicio. Note que yo puedo activar y desactivar para que el programa considere algunas y otras no. En este caso voy a dejar todas mis combinaciones manuales activadas, es decir, que el programa me haga el diseño de la viga considerando todas las combinaciones que yo manualmente creé, y de todos esos valores pues el diseño se hará con los mayores resultados o con las mayores solicitaciones. Bien, entonces elijo combinaciones manuales, no desactivo más nada, simplemente le digo OK y observe que el programa importa la viga seleccionada a este editor. En este editor vamos a configurar tres cosas. Primeramente, al lado derecho tenemos esto, parámetros de nivel, este comando, activamos y acá me dice acción continua de la carga. Me pide para cálculo de deflexiones principalmente durante cuánto tiempo yo debo considerar o quiero considerar las cargas de larga duración para considerar las flechas diferidas o flechas de largo plazo. Si vuelvo a mi presentación, vamos a ir avanzando. Quiero que recordemos este valor de 2 centímetros para el recubrimiento. Observe que cuando se van a hacer los cálculos de deformaciones o de deflexiones de vigas para estado límite de servicio, la deflexión de largo plazo debe multiplicarse, debe calcularse multiplicando la deformación inmediata o instantánea, multiplicando por este factor lambda delta, que está en función a su vez de un factor epsilon, que dice que es un factor dependiente del tiempo para cargas sostenidas. La norma boliviana en el acápite 9.5.2.5 indica diferentes rangos que podemos considerar nosotros para las cargas sostenidas y de esta manera hacer el cálculo de este factor que me permitirá obtener la deformación de largo plazo. Entonces yo he elegido para un valor de 6 meses, de carga de duración de 6 meses, un coeficiente epsilon de 1.2. Ojo que este coeficiente es simplemente para amplificar y calcular únicamente en estado de servicio. Entonces, si yo vuelvo a Robot Structural, este cuadro de diálogo me dice acción continua de la carga, voy a considerar 6 meses y el factor epsilon voy a establecerlo en 1.20 como me recomienda la norma. Acá me da la opción de crear hormigón expuesto a la acción del medio ambiente. Yo podría o no considerar aquello. Obviamente, si me vengo aquí a la presentación, en la diapositiva anterior, tenemos nosotros hormigones expuestos a la intemperie. Tenemos ciertos recubrimientos que son mayores que los que estábamos considerando. Entonces, el proyectista pues tiene la libertad de elegir o no estas opciones. Nosotros para este ejemplo nos quedaremos con los 20 milímetros o 2 centímetros. Entonces hemos elegido la carga de 6 meses con el factor 1.2. Pero además, la deflexión máxima admisible para estado límite de servicio, la norma en este acápite pues indica el tipo de elemento y el límite de deflexión que controlará precisamente la flecha total de la viga. Entonces, para este ejemplo del edificio, estoy considerando sistema de entrepiso o cubierta que soporte o esté ligado a elementos no estructurales, en este caso muros de mampostería, no susceptible de sufrir daño debido a deflexiones grandes. Es decir, algún muro que yo pueda considerar
que no va a colapsar en caso de que se deflexione la viga, con un límite de deflexión de L, que es la luz de la viga, entre 240, ¿no? El proyectista pues tendría de repente otro criterio. Cada proyectista puede considerar de formas distintas y considerar pues también los límites de deflexión que vea convenientes. Para este ejemplo consideraremos L sobre 240. Bien, con estos criterios voy a volver a Robot Structural. Note que aquí tengo la acción continua de la carga 6 meses, el factor 1.20 epsilon, lo voy a considerar fijo. No voy a indicar hormigón expuesto a la acción del medio ambiente, y aquí condiciones de resistencia al fuego. El programa me permite, para diferente cantidad de horas de exposición al fuego, sin duda unos cálculos especiales para las vigas. Lamentablemente nuestra norma no considera específicamente tiempos de duración de exposición al fuego, simplemente indica que se debe aumentar el recubrimiento de las armaduras como protección. En tal sentido, la duración de la exposición al fuego para este ejemplo lo voy a mantener en 0. Observe que cuando yo hago esta configuración, puedo guardar esta configuración en este botón. Observe que aquí dice estándar y no hay más nada. Entonces, hecha la configuración, le decimos guardar como. Y vamos a poner mis parámetros. Por ejemplo, con ese nombre, mis parámetros, y lo guardo. Y le digo aceptar. Bien, ya están configurados mis parámetros básicos. Voy a irme al siguiente cuadro que se denomina opciones de cálculo. Voy a darle ahí. Observe que nuestra norma, que en una clase anterior configuramos, es la ACI 31811. Entonces acá, en la ficha general, lo primero que me pregunta es el recubrimiento y me dice si debo considerarlo a la armadura transversal, es decir, a los estribos, a la armadura longitudinal o al eje de la armadura longitudinal. En este caso ya no sería un recubrimiento libre, sino un recubrimiento mecánico. Voy a elegir la opción de recubrimiento a la armadura transversal y, si ustedes recuerdan, hemos dicho que el valor va a ser 2 centímetros. Este recubrimiento me lo pide en centímetros. Entonces voy a poner que abajo sea 2, en los laterales también sea 2 y arriba también sea 2. Note que Robot me permite colocar recubrimientos diferentes en todos los lados de la viga. Estos valores los voy a poner fijos, es decir, que no se modifiquen. Luego, para el cálculo de flechas, el programa me permite hacer el chequeo de la flecha admisible o bien para la armadura o para la geometría o para ambos. Usualmente todas las normas hacen el control con la geometría de la viga. Entonces voy a activar únicamente la geometría y donde dice flecha, observe que tenemos dos opciones. Yo puedo activar una flecha en centímetros, límite. Yo puedo establecer 2 o 3 o 5 centímetros, lo que fuere. O bien darle una relación en función de la longitud. Entonces voy a activar esto. L sobre, en este caso dice 180. Nosotros hemos establecido L sobre 240. Entonces escribo este valor, L sobre 240, controlando la geometría de la viga. Note que el programa me permite optimizar la geometría si fuese necesario. Vamos a abrir un momento esto. Observe que por defecto el programa pone las dimensiones de la viga B y H como valores fijos. En este caso me va a diseñar la viga con la sección que tiene actualmente, que es de 20 por 50. Si yo desactivara, por ejemplo, la altura, el programa me puede optimizar en función de una densidad de armado, una cuantía geométrica, o bien en función del peso de acero en kilogramos por cada metro cúbico. Yo podría hacer ese cálculo, pero
el programa me va a modificar las dimensiones que ya yo establecí en mi predimensionamiento. Quiero indicar a todos que no siempre es deseable esta opción, porque a veces se me desconfigura mi, digamos así, mi predimensionamiento original que yo haga. A veces se me desconfigura porque yo, en vez de tener una viga de 20 por 50, de pronto puedo tener una viga de 20 por 60 o por 70, y si utilizo el mismo criterio de optimización, voy a tener vigas de diferentes alturas en todo el edificio. Entonces, la experiencia nos dice que mejor es hacer un predimensionamiento en base a la norma también y calcular el acero para ese predimensionamiento. Eso me va a permitir construir mis elementos de viga de una forma, diríamos, en serie. Entonces, en una viga o en un piso yo voy a tener una o dos alturas de viga, o en suma 3 alturas diferentes de vigas, y con eso será suficiente. Si yo le dejo la libertad al programa de optimizar la geometría, puedo tener 7, 8, 10, 12 diferentes alturas de viga, lo que me complica en la parte constructiva. Entonces, con esa aclaración, quiero recomendarles que esta opción de optimizar geometría la usemos únicamente para ejemplos muy académicos o cuando sea estrictamente necesario hacerlo. Acá también se puede hacer cada 5 centímetros el cambio de altura o el cambio de base de nuestras vigas. Por ahora no hacemos ningún tipo de optimización. Le doy OK. Acá me da la opción de hacer una viga prefabricada, no es nuestro caso. Cuando hacemos la opción de viga prefabricada, simplemente tenemos que aumentar aceros o armadura de transporte. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como no es nuestro caso, lo dejo así. Aquí hay un botón que dice más, le voy a dar ahí. Y aquí me dice si yo quiero hacer una redistribución de los momentos de apoyo. Entonces voy a volver a mi presentación y veamos qué dice la norma boliviana. Cuando hablamos de la redistribución de momentos negativos, principalmente los momentos negativos o de apoyo, en el acápite 8.4.1 se indica que excepto cuando se empleen valores aproximados de los momentos, que no es nuestro caso, se permite disminuir los momentos mayorados calculados por medio de la teoría elástica en las secciones de máximo momento negativo o positivo de cualquier tramo de elemento continuo sometido a flexión. Y fíjense que la norma nos limita que esa redistribución se puede hacer como máximo hasta un 20%. Es decir, que yo puedo liberarme de cierta magnitud de momento como una manera también de optimizar o de redistribuir los momentos negativos y positivos. Entonces aquí voy a volverme a Robot. Reducción de los momentos de apoyo. El programa me permite únicamente para los momentos de apoyo y me da las opciones para estado límite último y para estado límite de servicio también. Como la norma me permite hasta un 20%, esto ya es a criterio del proyectista, yo le voy a dar, por ejemplo, una redistribución de un 10% de los momentos. Existen otras opciones avanzadas en este lugar, no vamos a activar ninguna. Observe que aquí, por ejemplo, el programa permite considerar el esfuerzo axil para el diseño propiamente de la viga, la torsión, mostrar diagramas, etc. ¿Por qué no los activo estos valores de acá? Porque cuando hacemos el cálculo, usted debe saber que las formulaciones de las vigas que nos muestra la norma son para efectos combinados. Cuando se trata de vigas, principalmente es el esfuerzo combinado de flexión y corte, que son los esfuerzos principales para que actúan sobre vigas simplemente apoyadas y vigas continuas. Si yo quiero diseñar algún elemento especial a flexión compuesta
es decir, considerando el esfuerzo axial, yo tendría que marcar este valor. Pero obviamente cuando yo marco esto, el programa usará las ecuaciones que corresponden a la combinación de esos dos esfuerzos, flexión más axial. Lo mismo cuando yo activo esta opción de la torsión, el programa utilizará las ecuaciones de corte más torsión. Sin embargo, al desactivar esto, el programa utiliza las ecuaciones que corresponden a flexión más corte. Entonces, para la armadura transversal. Entonces, como digo, el habilitar estas opciones tendría que ser para elementos especiales, por ejemplo, algún elemento de torque en el que yo sé que la torsión va a ser importante, entonces debería activar esta opción para que me sume o me conjuncione el efecto de corte propiamente con el de torsión y en base a aquello me diseñen las armaduras. Entonces, para elementos de viga normales de un edificio normal, pues voy a desactivar esto con el fin de que no me sobredimensione demasiado el cálculo de los aceros de refuerzo. Y bueno, aquí tenemos otras opciones, no voy a tocar ninguno más. El número de puntos de cálculo que utiliza el programa son 11, es decir que divide en 10 tramos la viga para hacer el respectivo análisis de los aceros. Bien, entonces simplemente activamos la redistribución de momentos y le decimos OK. Luego acá dice la categoría de dimensionamiento sísmico. Esto ya está en base a la norma americana ACI 318. Tenemos 4 categorías diferentes. La categoría A es la más leve, la más baja, si vale el término. B y C son valores intermedios y esta última es la que considera, la que tiene requerimientos muy estrictos en cuanto al detallado y al armado. Entonces, cuando activamos esta opción, realmente aquí las vigas salen extremadamente armadas como la máxima, con los máximos requerimientos normativos de los americanos. Nosotros, como no estamos aplicando análisis sísmico, simplemente vamos a utilizar el más leve, el más bajo de todos los criterios de armado de esta norma. Pasemos a la ficha hormigón. En la ficha hormigón tenemos el hormigón que vamos a utilizar para el diseño de la viga, que es H210, todos los valores ya preestablecidos, y el diámetro del agregado tenemos que definirlo. Si vamos a usar el de 3/4, corresponde al de 20 milímetros. Lo voy a dejar ahí como viene por defecto. Y aquí me pregunta el tipo de granulado. Si nos volvemos a nuestra presentación, la norma boliviana en el acápite 8.6 menciona un factor lambda que debe ser aplicado a la resistencia a la compresión del hormigón. Y este factor lambda va a ser diferente en función del peso del mismo. Por ejemplo, para hormigón de peso normal el factor lambda es 1, es decir, que no se afecta a la resistencia del hormigón. Para hormigón liviano pero con arena de peso normal es 0,85 y para hormigones totalmente livianos el factor es 0,75. Entonces, si vuelvo a mi presentación, a mi programa, tenemos acá el tipo de granulado, estos son los normales. Este es el hormigón alivianado y este es un alivianado pero con arena, y aquí me permite establecer un porcentaje de arena, el porcentaje de arena de peso normal que voy a establecer en este preparado de hormigón. Entonces, si mi hormigón va a ser de peso normal, entonces elijo la primera, el granulado son silicatos, entonces lo dejo como hormigón normal, por lo tanto el programa utilizará el coeficiente lambda 1. Ok, pasemos a armaduras longitudinales. Para armaduras longitudinales hemos elegido
bueno, tenemos dos opciones de la clase de acero. Voy a usar el B500S. Estos son aceros españoles. ¿Por qué estoy usando aceros españoles? Porque me da la información en milímetros y son las características muy parecidas a los aceros que encontramos en nuestro mercado. Aprovecho para indicar que voy a dejar en la página de este curso unos videos adicionales sobre cómo podemos editar nuestra propia tabla de armado, porque posiblemente algunos diámetros o algunas áreas no coincidan de forma exacta con lo que nuestro proveedor local nos proporciona. Entonces, reitero, a efectos de este ejemplo estoy usando simplemente un catálogo español de aceros, pero nosotros podríamos modificar según nuestro requerimiento una tabla personalizada de aceros. Bien, con esa aclaración, para armaduras longitudinales me dice qué diámetro de acero quiero utilizar. Voy a desactivar acá todas las barras y le voy a indicar que solamente para armadura longitudinal utilice barras de 10, de 12, de 16. Fíjese que de 14 no estoy activando porque en nuestro mercado local no se encuentra este diámetro de barra. El FI de 20 y FI de 25 milímetros. Fíjese que con estos 5 diámetros yo quiero que el programa me considere para hacer el armado de vigas. Voy a hacer lo mismo para mis armaduras transversales, para los estribos. Voy a buscar el B500S. ¿Por qué elijo B500S? Porque su resistencia característica es de 5000 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que precisamente es lo que encontramos en nuestro mercado local. Bien, para las armaduras transversales o estribos voy a desactivar todo y le indico que solamente me utilice FI de 6 y FI de 8 milímetros. Los demás diámetros no me los va a utilizar. Y para algún armado adicional también voy a elegir B500S. Y para armados adicionales le voy a indicar que utilice de 6, de 8 y de 10 milímetros si fuera necesario. Bien, ya hemos configurado todo. Para no tener que volver a configurar esto, voy a darle aquí en este botón que dice guardar como. Y le voy a poner de nombre vigas, opciones de viga. Opciones de vigas. Bien, ya tenemos ahí establecido. Le digo OK. El siguiente parámetro que voy a configurar es este, disposición de armaduras. Le damos ahí. Y nos sale información general que podemos utilizar. En general, las armaduras puede distribuirlas por tramo o hacerlas por viga. Vamos a decirle por viga. Armadura longitudinal, el diámetro mínimo, me permite establecer un diámetro mínimo. Voy a decirle que el diámetro mínimo sea 10. Separación de barras deseada está entre 10 y 15 centímetros. Veamos qué dice nuestra presentación. Acá nosotros hemos elegido hormigón de peso normal. ¿Sí? Espaciamiento de la armadura de cortante colocado perpendicularmente al eje. Bueno, esto ya está referido a los estribos. La separación máxima de 30 milímetros o 30 centímetros, perdón. Y estos ya tienen que ver con armadura de alma. Bueno, no tengo datos. Voy a volver a mi robot estructural. Separación de barras deseadas. Bueno, voy a mantener como mínimo 10 centímetros, en el entendido de que mis vigas son de 20 por 50. Entonces está bien un valor de 10, un valor máximo de 15 centímetros. Si supera este valor, si una viga plana por ejemplo, entonces me colocará una segunda barra.
o una tercera barra en este caso. Para barras rectas la longitud máxima es 12 metros porque obviamente las barras comerciales vienen en ese tamaño. El diámetro mínimo es 10. La longitud modular de 1 centímetro. Todo con estribo, le digo que sí. Si le digo automático, el programa en los lugares donde la viga no necesite estribo no le va a colocar. Entonces, bueno, a efectos teóricos sí puede funcionar esta opción, pero normalmente para proyectos reales vamos a decir que sí se utilice todo con estribo. Bueno, esto tiene que ver con barras dobladas, es decir, cuando vamos a hacer refuerzos, por ejemplo acá, refuerzos positivos que se van a doblar aquí a 45 o a 60 grados y van a continuar en el negativo. Antiguamente se usaba bastante eso, actualmente ya no, porque la dificultad constructiva que implican esas barras dobladas. Entonces nosotros acá podemos indicar el ángulo de doblado, el número de doblados, etc. Si usted quiere más información sobre cómo configurar barras dobladas, puede ir al libro que les he dejado en la página. En mi libro hay un capítulo en la parte de armado de vigas, donde se especifica cada uno de estos detalles, cómo debemos configurar en caso de que sea requerido el uso de este tipo de barras. Estas opciones no las voy a tocar, las dejo como vienen por defecto. Y algo que debo configurar es el anclaje de las barras longitudinales. Voy a darle ahí y me da tres opciones. En horizontal, usar dos barras cruzadas, y en horizontal o usar barras con gancho hacia arriba o hacia abajo. Entonces voy a usar esta opción, observe, marco esta opción. Acá me permite usar para armadura inferior todos los apoyos izquierdo, derecho, para apoyo intermedio, etcétera. Me permite configurar todo esto. Lo voy a dejar en la opción que viene por defecto para que me use los parámetros de la norma ACI. Le digo simplemente OK. Pasemos a la siguiente, armadura inferior. En el caso de la armadura inferior, acá me dice el número de capas que yo puedo utilizar para la armadura de abajo. El número máximo de capas, observe que el programa me permite usar hasta 6 capas. Entonces, bueno, esto es una exageración, pero usualmente yo utilizo un máximo de 2 capas. Y podemos decir que el número de capas sea máximo una capa para cierta altura de viga H, ¿no? Por ejemplo, para una altura de 40 centímetros, que utilice una capa, y cuando H sea mayor a 40 centímetros ya usa la segunda capa. Bueno, esa es opcional. Lo mismo podemos decir para la cantidad de capas respecto de la longitud. Es decir, por ejemplo, si la viga tiene más de 5 metros, entonces utilice 2 capas de acero. Esto es relativo, esto mucho tiene que ver el aspecto constructivo, la experiencia del constructor. Si el calculista es quien va a construir, pues él tendrá que definir si es conveniente, porque a veces los refuerzos en doble capa traen cierta dificultad constructiva. De todas maneras, podemos establecerlo de esta forma o simplemente dejar en blanco. Voy a darle aquí suprimir y aquí suprimir, dejar en blanco, y que el programa simplemente optimice y coloque la cantidad de barras según un criterio aleatorio, ¿no? Dependiendo de la cantidad de barras. Por ejemplo, si necesita 3 barras de 16, pero las comprobaciones cumplen con 2 barras de 16, perdón,
con 3 barras de 12 y un refuerzo de phi de 16, entonces el programa, para optimizar el peso de la armadura, colocará en una segunda capa sin que yo le especifique aquí estos valores. Entonces eso queda pues a criterio del proyectista. Yo lo voy a dejar en blanco, pero como n máximo, número máximo de capas, le voy a dejar establecido en 2. Para la armadura superior voy a hacer lo mismo. En vez de n máximo 3, le voy a establecer solamente 2 y no le voy a establecer ningún otro valor. Aquí me indica también armaduras superiores para la sección T. En caso de que usemos vigas T, la distribución de la armadura negativa va a ser para la anchura del alma y no solamente para la anchura de las alas, ¿no? Yo puedo establecer que me distribuyan la anchura de las alas o bien para la anchura del alma. No estamos usando vigas T en este proyecto, sin embargo lo voy a dejar ahí como viene por defecto. Veamos la armadura transversal. Acá tenemos por defecto la utilización de estribos y observe que está activada la opción de usar estribo doble para barras intermedias si fuese necesario. En el caso de vigas planas, por ejemplo, se ocupa esto. Y además la utilización de ganchos en caso de que el espesor sea muy pequeño. Esta configuración la voy a dejar como viene por defecto, aunque yo podría utilizar, por ejemplo, esta opción con estribos dobles de esta manera o estribo doble de esta manera. Voy a usar esta, que es la que viene por defecto. Esta la desactivo y utilizo esta. El tipo de disposición de los estribos voy a dejar por defecto como viene ajustado a la envolvente. Y aquí viene algo importante: las separaciones disponibles de los estribos. Yo voy a forzar a que el programa me distribuya los estribos en función de las separaciones que yo considere adecuadas. Una recomendación que les puedo hacer es darle una lista de separaciones posibles que el programa utilice. Observe que acá está cada 5, cada 7, cada 9, cada 11. Va variando cada 2 centímetros. Realmente eso es poco práctico, digamos así, en la construcción. Usar demasiada cantidad de distintas separaciones es poco práctico y dificulta un poco el proceso de fiscalización, de supervisión de las obras civiles. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a eliminar todas estas separaciones y le voy a poner de la siguiente manera. Quiero usar separaciones desde 5 centímetros, que es lo mínimo que voy a considerar, y coloco espacio 0.10, porque me pide esta separación en metros, espacio 0.15, espacio 0.20, espacio 0.25, espacio 0.30. No voy a colocar más. ¿Por qué? Porque la norma, observen, la norma me dice que la armadura de cortante no debe superar los 30 centímetros. Entonces he puesto desde 5, que el programa me vaya calculando en incrementos de cada 5 centímetros la separación de los estribos. Bien, voy a volver entonces a mi robot. Los demás valores los dejo como vienen por defecto. Armadura secundaria. Aquí tenemos armadura de montaje. Esto es en el caso, por ejemplo, de que para un determinado momento flector no sea necesaria armadura comprimida. Es decir, que el hormigón solo soporte en la zona de compresión todos los esfuerzos. Entonces yo voy a decirle que de todas maneras, como el programa me va a colocar una armadura de montaje como perchero de los estribos, que cualquier armadura de montaje que el programa coloque, consideren los cálculos. Entonces, de alguna manera es un factor extra de seguridad que yo le estaría aportando a todas mis vigas, y de alguna manera también colocar este acero me va a mejorar la ductilidad de
de la viga. Entonces voy a decirle que cualquier armadura de montaje la considere en los cálculos y que sea igual a las barras principales. Es decir, el programa me permite colocar qué armadura va a ser o qué diámetro va a ser las armaduras, diríamos, innecesarias. Innecesarias desde el punto de vista de cálculo, pero necesarias desde el punto de vista constructivo. Yo puedo establecer un diámetro, no lo voy a hacer, voy a decirle que esas armaduras de montaje las considere igual como si fuesen barras principales. Acá me dice que la prolongación de barras lo voy a dejar como viene por defecto. De igual manera, el armado encima de los apoyos que sea continuo en la longitud del apoyo. Armaduras someras. Esta armadura somera es lo que nosotros conocemos en nuestra norma como armadura de alma. Si nos venimos a la presentación, la armadura de alma, observe que nos dice que cuando la altura de la viga sea mayor de 60 centímetros, debe colocarse una armadura superficial longitudinal uniformemente distribuida. Son estas armaduras de alma que deben colocarse a una separación S, y S se calcula con estas ecuaciones. Está en función de F sub S. F sub S corresponde, bueno, la norma dice que se puede usar hasta 2/3 del esfuerzo de fluencia. Entonces, para un acero con esfuerzo de fluencia de 500 megapascales o 5000 kilos sobre centímetro cuadrado, haciendo el cálculo respectivo, S me sale aproximadamente 25 centímetros. Entonces, yo tendría que colocar como armadura de alma cada 25 centímetros como máximo estas barras. La norma no indica un diámetro específico de barras. Nosotros podemos colocar los diámetros mínimos por tema económico. Entonces voy a volver a mi presentación, a robo estructural. Entonces dice armadura somera y me pide el diámetro. El diámetro yo lo voy a establecer en 6, phi de 6, con estribos en el caso de que querramos nosotros para esta armadura lateral colocarle estribos. Le voy a decir que no coloque. Condiciones de aplicación: cuando H sea, en este caso para la norma boliviana es 0,60. Quiero comentar que el ACI obliga a colocar estas armaduras someras o armaduras de alma solamente si la viga supera los 90 centímetros. En el caso de nosotros es 60. Y la separación E vamos a establecerla, como me dice la norma, que no debe superar 25 centímetros, yo le voy a poner cada 20 centímetros, es decir, phi de 6 cada 20 centímetros, cada vez que la viga supere la altura de 60 centímetros. Bien, acá si la viga fuese prefabricada, el programa va a considerar esta armadura de transporte. Fíjense que aquí no me permite configurar, a menos que yo modifique esto. Yo puedo elegir que tenga estos ganchos para el izado de las vigas. En este caso es indistinto porque no voy a utilizar este tipo de vigas. Acá tenemos anclaje de la armadura principal. El programa me permite poner unos ganchos adicionales para evitar el empuje al vacío. No lo voy a colocar. Usualmente en nuestro medio no se coloca esto. Bien, donde dice formas, tenemos nosotros la posibilidad de configurar para barras longitudinales, para barras transversales, absolutamente todos los parámetros. Fíjese, por ejemplo, para estribos trapeciales, para estribos normales, el tipo de gancho y el aumento de las longitudes. Bueno, estas ya son situaciones un poco minuciosas. Si nosotros quisiéramos configurar rigurosamente bajo la norma boliviana, tendríamos que estudiar cada uno de los parámetros, longitudes, de doblado, etcétera. No lo voy a hacer. Viene por defecto ya la configuración del ACI, que dicho sea de paso, nuestra norma local
todos estos parámetros son prácticamente copiados de la norma ACI. Entonces, si no hacemos ningún cambio aquí, prácticamente estaríamos, al cumplir con la norma ACI, estaríamos cumpliendo con la norma boliviana. Eso se los puedo garantizar. Bien, hecha toda esta configuración, vamos a guardar como toda esta configuración, la vamos a guardar como armado vigas. Armado vigas, o el nombre que usted quiera, podemos ponerle a la configuración. Armado de vigas, le digo OK. Recapitulando, observe que hemos hecho la configuración de estos tres datos. La viga ya tiene sus dimensiones, ya tiene sus cargas, etc. Lo único que nos queda ahora es calcular el acero de refuerzo. Entonces observe aquí, tengo este botón que dice calcular, pero ya tiene un símbolo de una viga de hormigón armado. Entonces le damos ahí, me aparece este cuadro y va a generar dibujos o guardar el armado existente sin modificaciones. No lo voy a activar. Cada vez que el programa se realice esta operación, me va a preguntar si deseo calcular. Le digo que sí. Calcular, y el programa me muestra ya la viga calculada. Fíjense aquí, voy a venirme a las armaduras, vigas, armadura. Observe, tenemos acá una vista lateral, puedo ampliar. Tenemos una vista transversal en este sentido. Observe. Esta vista lateral yo la puedo girar. Si hago clic derecho en pantalla, un zoom dinámico, rotación 3D. Observe. Tenemos esta configuración. El programa me ha calculado la viga con todo su detalle de armado. Voy a hacer clic en seleccionar. Observe que si yo selecciono cualquiera de estas barras, por ejemplo esta, aquí me dice toda la configuración que tiene la misma. Está con diámetro 10, me dice sus propiedades, pero además el programa me ha calculado aquí en una segunda capa el refuerzo, que si ustedes se fijan es un refuerzo con barra FIDE 16. Observe que este refuerzo, aquí en esta vista, el refuerzo me lo puso en una segunda capa. Es lo que mencionábamos hace un momento cuando hicimos la configuración. Dejamos que el programa simplemente optimice colocando una segunda capa el diámetro que él quiera. Es decir, va a hacer el cálculo optimizando el peso de la armadura con la sección prediseñada, predimensionada que nosotros hayamos colocado. Entonces me ha configurado de esta manera. Lo mismo en la parte inferior, me ha puesto, observe, 2 barras FIDE 10, pero con refuerzo intermedio o en la zona del vano, también con FIDE 10. Entonces esta es la configuración de la viga. Aquí me muestra los diagramas. Si yo muevo el cursor, observe que los datos se me van actualizando. Acá yo tengo el momento flector en azul para el momento último, en color verde un momento reducido, y tenemos acá el momento nominal aplicado con el coeficiente phi. En este caso para flexión es de 0,90 el factor de reducción para nuestra viga. Lo mismo tenemos acá para el cortante. Recuerde que por defecto el programa va a diseñar nuestras vigas a flexión y corte, en el entendido de que no hemos activado la carga axial y tampoco la torsión. Si hubiésemos activado carga axial y torsión, nos iban a aparecer los gráficos acá de esos esfuerzos. Entonces, a medida que nos movemos, observe que los datos en ese cuadro se van actualizando tanto para corte como para el momento flector. Entonces me ha puesto aquí la envolvente, realmente la envolvente de los momentos,
y la capacidad nominal, observe que es el color rojo, la capacidad nominal afectada por el factor phi está muy por debajo del máximo momento positivo y el negativo está muy por encima del máximo momento negativo también. Entonces mi viga está correctamente diseñada para nuestra envolvente de momentos y al mismo tiempo para nuestra envolvente de corte. Observe que tenemos acá phi por la capacidad nominal a corte, es la línea roja, toda esta línea roja, y observe que en la envolvente de cortante está muy por debajo en la parte de los cortantes positivos y muy por debajo también del cortante negativo. Entonces, gráficamente podemos ver que los resultados realmente son satisfactorios. Ahora bien, para la viga, también el programa me facilita una nota de cálculo. Quiero que observen aquí la nota de cálculo. Me da todos los datos que yo he utilizado para realizar el diseño. Me dice las características de los materiales, el valor de la resistencia a la compresión del hormigón, la densidad, el tipo de armadura con su respectivo esfuerzo de fluencia y nos dice acá las opciones de cálculo que estamos utilizando. Bueno, los recubrimientos de 2 centímetros, la norma utilizada, la redistribución de momentos en los apoyos, esto es importante, del 10%. Y aquí me indica las solicitaciones para estado límite último. Estos son los valores máximos, tanto de momento como para los cortantes, tanto para el apoyo izquierdo como para el apoyo derecho de la viga. Entonces tenemos los respectivos valores. Esto me sirve perfectamente como una memoria de cálculo. Aquí las solicitaciones para estado límite de servicio, también el programa me muestra su respectivo diagrama. Tenemos aquí para selección, la sección teórica de acero me indica que para los tramos la armadura inferior debe ser de 1.3 centímetros cuadrados, superior no necesita. Para el apoyo izquierdo, en la parte superior 1.73 y en la parte inferior no necesita. Esta es la armadura teórica, estamos diciendo. Lo mismo para el apoyo derecho. Entonces, fíjese que todos los datos de cálculo el programa lo realiza. Con esas armaduras calculadas, el programa realiza el control de deformaciones. Aquí tenemos la flecha de sub L, la flecha inicial de vida carga viva, flecha inicial de vida carga muerta de sub D, tenemos ahí, y la flecha inicial total de larga duración y la flecha inicial de vida carga viva de larga duración. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hicimos la configuración, establecimos para 6 meses y con un factor de 1.2, epsilon de 1.2. Entonces, fíjense que la flecha total de larga duración, LT, está en el orden de 0.43 centímetros y la flecha admisible para esta viga es 2.68 centímetros. Entonces, estoy con un factor L sobre 1500. Si ustedes recuerdan, hemos establecido L sobre 280. Entonces, mi flecha total es menos de medio centímetro y mi flecha límite es 2.5 centímetros. Prácticamente estoy cumpliendo bastante bien con el armado que el programa me ha proporcionado, el control de la deformación. Entonces tenemos aquí los resultados teóricos y el programa, por supuesto, nos hace un detalle de las armaduras que está colocando, longitudinales, transversales. Observe que estribos está colocando 31 estribos phi de 6, cuya longitud es 1,30 metros. Y aquí tenemos las cantidades. El programa me permite establecer este resumen de cantidades. El volumen de hormigón, 0,68 cubos. Superficie de encofrado. El peso total de acero es 42.7 kilos. La cuantía es de 62.87 kilos por cada metro cúbico. Este dato es importante. Es una viga
relativamente con baja cantidad de acero. Y tenemos aquí un listado de todos los diámetros, la cantidad y el peso total por diámetro. Entonces, como ven, es una memoria de cálculo bastante completa del elemento que hemos calculado. Esto, por supuesto, lo podemos grabar. Si yo le doy aquí en guardar, observe que el programa me permite guardar en formato de texto enriquecido, RTF, o en alguno de estos otros formatos. Voy a decirle que lo haga en formato RTF. Voy a poner aquí memoria de cálculo viga 01, digamos que esta fuera la viga 1. Voy a guardar, bueno, tengo mi carpeta acá, voy a guardar, y si me fijo, tengo aquí la memoria de cálculo que acabo de guardar. Esto me lo abre el Word, y ahí tenemos, ¿verdad? Entonces toda una memoria de cálculo para esta viga. Esto yo lo puedo le puedo poner el formato que yo desee, y tengo un registro del cálculo de esta viga en particular. Muy bien. Hecho esto, voy a volver a Robot. Tenemos nuestra armadura. Ahora vamos a producir el plano de armado. Entonces, ¿cómo produzco el plano de armado? Fíjense que aquí tenemos el plano de ejecución. Voy a darle directamente en ese lugar, y observe que el programa me ha generado esta lámina que me dice todas las características, aquí un resumen, y además me ha puesto dos secciones transversales, una sección A y una sección B de la viga. Lamentablemente esto no es tan editable, tan configurable como uno quisiera, pero la ventaja es que me genera también una tabla de armaduras. Observe aquí, tenemos diferentes posiciones. El programa asigna números, por ejemplo, acero posición 1, posición 4, posición 1, posición 3, posición 2, y para cada una de esas posiciones el programa me indica la cantidad, el diámetro, la longitud y la forma que va a tener ese elemento. Entonces, yo tengo dos opciones. Este plano lo voy a imprimir directamente desde aquí. Yo podría imprimirlo si tuviese un plotter o una impresora instalada. Yo podría imprimir desde aquí, o crear un PDF si fuera necesario. Bueno, yo tengo un programa aquí que se llama DoPDF. Podría utilizar una impresora de PDF para que este plano se me convierta en uno. O bien, la otra opción, yo tendría que buscar aquí mi impresora, ¿verdad? Configurar las propiedades, el tamaño de papel, etcétera, e imprimir directamente. Otra opción que tenemos, que quizás es un poquito más atractiva, es guardar este dibujo en formato de AutoCAD. Entonces, es lo que voy a hacer ahora. Esto voy a cancelar, no lo voy a imprimir. Voy a darle aquí en archivo, guardar dibujo como. Entonces, este dibujo de esta viga, guardar dibujo como, y voy a llamar a esto viga. Me voy a inventar un número 001, digamos que esta es la viga 01, y me guarda en formato de XF. Recuerde que el formato de XF es un formato de intercambio que cualquier graficador lo puede abrir, por ejemplo el AutoCAD. Entonces, viga 01, voy a guardar. Entonces me vengo acá a mi archivo y aquí tengo viga 01, lo abro y observe aquí ya tenemos en formato CAD. Bueno, tengo abierto el AutoCAD, aquí tengo la posibilidad de editar. Bueno, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? En Robot no me permite editar estos parámetros. Si algún ingeniero o algún proyectista desea, por ejemplo, poner su nombre, colocar algún logotipo,
realmente Robot no nos da, no tiene esa versatilidad de permitirnos colocar toda esa información. Es posible que alguna información que me muestra acá, yo no quiero que me la muestre, o que me la muestre de una forma distinta. Entonces, como menciono, el programa no es tan versátil para modificar estas propiedades. Aquí, por ejemplo, me dice viga 88 porque es la numeración automática que el programa utilizó. Pero puede ser que en mi plano de replanteo esta viga realmente es la viga 1 o la viga 5. Entonces, esto yo no tendría posibilidad de modificar a menos que lo lleve al AutoCAD, y ya en AutoCAD este valor directamente lo podemos cambiar. Entonces aquí en vez de viga 88, esto lo llamo viga 001, por ejemplo. En vez de clase 9 edificio, que es el nombre de nuestro archivo, yo a esto lo puedo llamar edificio, simplemente. Y obviamente en AutoCAD yo tengo la versatilidad también de cambiar el tipo de letra y hacer algunas configuraciones. Por ejemplo, fíjense que los tipos de letra aquí en el AutoCAD están con este tipo cuadrado. Este formato se llama TXT. Desde AutoCAD, observen, voy a hacer un cambio. Voy a hacer el cambio con el comando estilo. Observe que el tipo de letra es estándar y está con TXT. Entonces voy a cambiar a otro estilo, un tipo de letra diferente. Por ejemplo, Verdana es un tipo de letra que a mí me gusta mucho. Entonces el estilo estándar, que ahora sea Verdana, le digo aplicar y cerrar. Entonces observe, ahora todo me lo ha modificado, ¿no? Entonces aquí esto, por ejemplo, se me sale un poquito del cuadro por el cambio del tipo de letra. Entonces, usando herramientas de AutoCAD ya yo puedo ultimar detalles. Por ejemplo, aquí en vez de página, que me ponga pack para que no se salga del cuadro. Cambio el número de viga, e incluso aquí podría poner mis datos personales, ¿no? Si usted quisiera poner aquí en este plano, en vez de teléfono, por ejemplo, aquí cálculo, y en vez del fax, bueno, hasta el fax le permite poner acá. Vamos a poner aquí, por ejemplo, mi nombre, ingeniero Carlos Villarruel, ¿no? O en todo caso un carimbo personalizado a su manera, a su medida. Acá podríamos hacer un espacio para poner un logotipo, etcétera. Todas las bondades que el programa AutoCAD nos podría presentar. Aquí el texto como que se sale un poquito. Entonces, si se dan cuenta, tiene un trabajo de edición adicional, como mencioné hace un momento. El programa no es tan versátil quizás como otros programas al momento de editar. Yo puedo borrar alguna información que no quiero mostrar, por ejemplo esto. Algunos textos que se me superponen, por ejemplo, yo los puedo borrar también. Aquí, por ejemplo, me indica B500S. Este B500S yo lo puedo borrar, no me interesa mostrar, etcétera, ¿no? Tenemos ahí ya una serie de opciones para trabajar. Bien, entonces mi plano ya yo lo tengo en AutoCAD de esta viga 001, y ya desde AutoCAD con las opciones pertinentes pues podré imprimir a escala. Otra manera en la que podemos hacer este trabajo es la siguiente. Les quiero mostrar para que vean las diferencias. Me voy a volver a Robot. Voy a salir de este cuadro presionando este botón que dice armaduras. Antes de configurar, quiero mostrarle algunas opciones de edición del armado. Por ejemplo, cuando seleccionamos estos refuerzos, me dice que el diámetro es 16, y si yo me bajo en esta tabla, yo podría, si quisiera, observen, aquí yo podría, por ejemplo, en vez de 16 colocar phi de 20. Observe aquí, se me ha amplificado. Yo podría poner phi de 25, observe que se me ha amplificado. Entonces el programa me va actualizando de forma dinámica la información.
Voy a volverlo como estaba en FIDE 16. Usualmente, las armaduras negativas en vigas deberían terminar en gancho. Esto más que todo por disposiciones sísmicas. Si bien la norma boliviana no especifica, no exige la utilización de ganchos, a menos que por longitud de desarrollo sea estrictamente necesario, pero yo puedo, por motivos constructivos, colocar el gancho. ¿Cómo puedo hacer esa edición? Yo puedo acá, el extremo izquierdo, gancho dice 0, voy a darle gancho a 90 grados. Bueno, me lo puso al otro lado, este no era, lo voy a volver a 0. Es el gancho en el extremo derecho. Entonces aquí, el gancho, le digo que me utilice gancho a 90 grados, observe, y yo puedo prolongar el gancho. Aquí me dice 8 centímetros, yo le puedo decir que me prolongue 0.15, por ejemplo, Enter. Observe que aquí me prolonga el gancho de esa manera. Yo podría hacer, si quisiera, lo mismo en el otro extremo. Bueno, en este caso lo estoy haciendo con los refuerzos. Note que el programa me lo agrupa por defecto. Voy a poner gancho en el otro lado a 90 grados también, si quisiera, y le activo aquí la distancia 0.15, ¿no? Entonces está siendo editado de esta forma los ganchos. Ahora bien, si no quisiera aplicar esto, voy a dejarlo esto en 0, el otro gancho en 0, y lo aplico simplemente a la armadura longitudinal, a esta de acá. Entonces, a esta armadura le digo que sean ganchos a 90 con una longitud de 0.15, o podemos darle un poco más de 0.30, y en el otro extremo también gancho a 90 grados con longitud 0.30. Como ven, el programa me permite aplicar ganchos, cambiar diámetros, etc. Si yo selecciono los estribos, por ejemplo, acá me dice el diámetro que está utilizando y las diferentes separaciones que el programa está asignando. Si hacemos clic derecho en pantalla, aparece este cuadro de diálogo y aquí dice separación de estribos. Entonces aquí me dice que un estribo está usándolo a 0.05 del apoyo y luego 30 estribos están a cada 20 centímetros. Entonces yo podría aquí modificar la separación si quisiera. En este caso no lo voy a hacer porque voy a alterar los resultados del cálculo y es posible que mi viga falle si yo modifico esta separación. De todas maneras, en el libro que les he proporcionado se indican varios aspectos, incluso se pueden copiar algunas armaduras. Cuando usted selecciona, por ejemplo, aquí una barra de acero, aquí en armaduras, usted puede crear una nueva barra, modificar o trasladar. Entonces fíjese que aquí, si usted le da traslación, por ejemplo, hay la opción incluso de copiar. Entonces esta barra yo la puedo copiar 1 centímetro, 2 centímetros. Según el eje Z yo le puedo dar, por ejemplo, un vector de traslación. Yo le puedo decir cuántas veces la voy a copiar, 2, 3 veces. Entonces es un proceso ya bastante largo, tedioso. Si es que nosotros quisiéramos editar a fuerza los resultados de una viga y reforzarla según nuestro gusto. No voy a entrar en tanto detalle, como mencioné, todas estas opciones las tienen disponibles en mi libro que ya les ha sido proporcionado. Entonces simplemente hicimos esta edición. Fíjense que si yo vuelvo a producir el plano de ejecución, el plano ya me aparece ahora con los ganchos que hemos definido. Pero no voy a guardar este plano. Voy a volverme otra vez acá. Y lo que voy a hacer ahora es
otra manera de exportar el plano que a mi criterio, a mi gusto, es un poquito mejor que la anterior. Vamos a irnos aquí a donde dice armaduras y me da esta opción viga edición de armaduras. Le vamos a dar ahí y nos aparece esta visualización. Observe que por defecto nos muestra el diagrama de momentos y nos muestra la viga en cierta escala, en escala 1 en 25, que es la escala que dice acá, con todas las barras que se han calculado por separado con sus respectivas longitudes. Fíjense que aquí yo puedo, por ejemplo, ocultar este gráfico, aquí donde dice ver, mostrar diagrama, le doy ahí, lo desactivo. Y fíjense que si yo selecciono esta barra, me dice aquí, me muestra dónde está posicionada. Si selecciono esta, me dice dónde está posicionada. Esta de acá también. Este es el refuerzo y esta es la barra inferior. El programa tiene la versatilidad de que yo puedo manipular todas estas posiciones. Fíjense que cuando seleccionamos una barra aparece una X o una cruz. El cursor cambia de forma, entonces esto yo lo puedo mover, por ejemplo, con clic sostenido más abajo, acá, o lo puedo subir, ahí. Entonces, a mi gusto, esta es una mejor manera de presentar la información. Además, que el programa me permite insertar la sección transversal de la viga en cualquier parte donde yo desee. Por ejemplo, aquí en insertar, tenemos la opción de insertar una sección y me dice aquí en qué lugar de la viga yo quiero hacer la sección. Entonces voy a marcar, por ejemplo, aquí hago una sección hacia allá, por ejemplo hasta ahí. Hago clic nuevamente y observe que me aparece la numeración sección 1.1 y acá me dice la sección 1.1 y aquí me muestra su respectiva descripción del acero. Además, yo puedo insertar la tabla de armaduras. Si hacemos clic aquí, observe que yo puedo colocar la tabla de armaduras aquí, aquí o donde realmente nosotros necesitemos. Entonces, voy a seleccionar que esté por acá mi tabla de armaduras. Ahí está. Entonces, con sus respectivas posiciones, la cantidad, el diámetro, por ejemplo aquí me dice que son 31 estribos phi de 6, cuya longitud es 1,30. Entonces, como menciono, esto me parece que es un poquito más atractivo, un poquito más adecuado, diríamos así, el valor de la información que estamos presentando. Bien. Una vez termino de hacer esta edición, voy a cerrar este cuadrito. Fíjense que aquí el color del alzado, bueno, esto ya son detalles menores. El color del alzado, el color del fondo yo lo puedo modificar. La visualización de la regla, acá, esta lateral, yo la puedo modificar. La escala, yo puedo modificar en vez de 1 en 25 que sea escala 1 en 30 o 1 en 20 o lo que fuera. Lo voy a mantener en escala 1 en 25. Si yo le cambio aquí, por ejemplo, escala 1 en 30, observe que todo se modifica para escala 1 en 30. Si yo digo, por ejemplo, escala 1 en 20, todo se modifica para escala 1 en 20. Entonces, como ven, esto es un poquito más versátil. Lo mismo con la sección transversal. Si yo selecciono acá, la escala está en 1 en 16. Yo puedo decirle que, por ejemplo, me lo haga 1 en 10. Entonces observen 1 en 10 o en 1 en 15, si ustedes quieren, para un valor más exacto. Entonces me va ampliando, modificando la escala. Entonces, todo es editable aquí. Esto yo lo puedo subir inclusive un poquito más. Tengo la información de esta manera. Aquí en las propiedades tengo el color del alzado. Yo le puedo poner otro color si fuera necesario. Acá, como digo, esto ya son situaciones ya un poquito más de forma.
el color de los elementos. A ver, probemos a cambiar, por ejemplo, un color rojo si fuera necesario. Observe, son detalles ya menores, ¿no? Entonces voy a volver esto como estaba. De esta manera yo tengo configurada la visualización de las propiedades de mi viga. Entonces voy a exportar este plano. ¿Cómo hacemos eso? Archivo, y aquí tenemos la opción de exportar como DXF o DWG. Entonces voy a darle ahí. Voy a buscar la carpeta donde quiero exportar. Por ejemplo, aquí tengo guardado mis archivos. Entonces aquí voy a colocar, bueno, esta es mi viga 1, viga 001 editada. Editada, sí. Ok. Y esto es para que veamos las diferencias, ¿no? Entonces cuando exportamos, el programa me va a abrir directamente el AutoCAD. Y observen, aquí tengo la viga 1, que fue la que hicimos del anterior método, y la viga 1 editada, que viene ya con este formato. Bueno, esta es una manera, a mi parecer, más interesante. La única diferencia es que este elemento viene como un bloque que yo lo tengo que descomponer. Si quisiera editar o seguir editando en AutoCAD, yo tendría que descomponer este elemento y este. Observe que son bloques de AutoCAD. Esto ya para los usuarios de AutoCAD pues tendrían que indagar un poquito esto, ¿no? Con este comando yo puedo descomponer aquí. Con el mismo comando descomponer aquí y trabajar por separado cada uno de los elementos. Ya podemos cambiar tipo de letra, configurar un carimbo e imprimir esta viga. Muy bien, voy a volverme al robot. Fíjese que hecha esta edición, acá en la parte inferior estamos en el nivel de edición. Yo puedo cerrar esta visual para quedarme únicamente con la vista de las armaduras, ¿no? Que era esto exactamente lo que estábamos visualizando en 3 dimensiones. Una de las bondades de Robot Estructural es que me permite observar en 3 dimensiones el armado. Bien, voy a repetir el procedimiento pero un poco más rápido para una viga continua. Volvamos a geometría. Voy a seleccionar una viga continua cualquiera. Por ejemplo aquí, observe, voy a desactivar la visualización hasta cierto nivel. Por ejemplo, quiero visualizar esta viga. Una viga continua, por ejemplo, esta de acá. Observe, voy a seleccionar este tramo con la tecla Control, selecciono el siguiente y con la tecla Control el siguiente. Algo que debemos tomar en cuenta de Robot Estructural es que no nos hace las cosas de forma automática. El programa realiza el armado de los elementos exactamente que nosotros seleccionemos. Porque, por ejemplo, si yo selecciono esta viga y esta, nada más, el programa me va a hacer el armado hasta ahí. Y este último tramito no lo va a armar. Entonces, como digo, el programa es un programa de modelación y por lo tanto va a diseñar los aceros de los elementos seleccionados. Con esa aclaración, entonces marco los 3 tramos continuos que yo quiero que me diseñe. Debo asegurarme de solamente seleccionar barras y no nudos. Acá tiene que estar esta parte en blanco, no tiene que haber nudos seleccionados. Y repetimos el procedimiento. Entonces voy acá, refuerzo proporcionado. El programa me pregunta casos simples o combinaciones manuales. Le digo mis combinaciones manuales. OK. Y el programa me trae la viga continua en este lugar, con todas sus dimensiones, su sección y demás propiedades. Bien, como ya hemos preconfigurado todos los parámetros, acá tenemos los 3 parámetros. Le digo al primero, mis parámetros, aceptar. Al segundo, obvigas, que fue lo que nosotros creamos, con 242 centímetros, si ustedes recuerdan, obvigas, OK.
Y al tercero, disposición de armaduras, ARM vigas, ¿no? Con toda la configuración que ya establecimos. Como ya está todo preconfigurado, le digo calcular, el hormigón armado, calcular. Entonces el programa me realiza el diseño de la viga completamente. Observen todas las barras con sus respectivos refuerzos de acero. Ahora bien, tenemos la nota de cálculo con todas las características ya predefinidas, los diagramas y demás, y me permite generar el plano de ejecución. Voy a hacerlo por el primer método. Observen, cuando yo le doy el primer método, note que la viga me la corta por tramos. Acá me dice dibujo 1 de 3. Como eran 3 tramos, con esta flecha me paso al dibujo siguiente, al siguiente tramo, y con esta flecha al dibujo siguiente, el siguiente tramo. Entonces esto es un poco indeseable porque en 3 planos diferentes voy a tener cada tramo de una viga continua. Entonces, ¿cómo puedo corregir esto? Voy a volverme a armaduras y voy a establecer una plantilla que me muestre no por tramos, sino como viga continua. Entonces voy a decirle acá en resultados, análisis, parámetros del dibujo. Entonces le doy ahí. Observen que la plantilla que está usando es para tramos con sus respectivas secciones. Entonces la plantilla BMACI00, voy a darle un clic en este botón para elegir otra plantilla. Acá tenemos, por ejemplo, si yo selecciono cualquiera, por tramo, por tramo, por tramo, y así sucesivamente. Fíjese que la 03 ya me muestra viga continua con su respectiva tabla, pero este es para tamaño A4, tamaño pequeño, por tramo. Y acá tengo la plantilla que dice 05, que es para tamaño A3, que ya ese es un doble oficio. Ya me parece un tamaño un poquito más aceptable con su respectiva tabla de armaduras. Entonces, yo les recomiendo que elijan, por ejemplo, la 05, esta plantilla, que es para vigas continuas. Entonces le digo abrir, OK, y le vuelvo a dar en esta opción, plano de ejecución. Entonces observe ahora, en una lámina A3 me ha puesto la viga continua con toda su tabla de armadura. Entonces esta viga yo la puedo guardar, dibujo como, voy a llamar a esta viga, bueno, según el nombre que yo tenga, 002, digamos, y observen que aquí ya tengo producida esta viga en AutoCAD y la puedo editar, configurar e imprimir desde el AutoCAD con todas las versatilidades que ya hemos mencionado. Lo mismo yo podría hacer del otro método, que ya sería un poquito más trabajoso. En armaduras, viga, edición de armaduras, ¿no? Tendríamos lo mismo. Todas las barras que se ven involucradas en el diseño de la viga. El diagrama de momentos no lo quiero ver, lo quito. Inserto una sección, por ejemplo por aquí. Y voy a insertar también la tabla de armaduras por aquí, ¿no? Entonces, hecha esta operación, podemos exportar como DXF viga 002 editada, y el programa me va a abrir directamente el AutoCAD con la configuración de esta viga. En este momento está produciendo el archivo, está produciendo el detallado de la viga y de forma automática abre el AutoCAD. Ahí está. Entonces observen, aquí ya yo puedo hacer todos los cambios que fuesen necesarios. Entonces quiero recomendar a todos los participantes de este curso, si bien el programa bueno, no es
diríamos así, tan versátil para el detallado, pero sin embargo me hace un cálculo, desde mi experiencia, hace un cálculo bastante certero, bastante cercano. Los resultados, quiero indicar que los resultados que se obtienen con Robot Structural en cuanto al armado, usted los puede verificar con planillas de Excel en base a la norma ACI o a la norma boliviana, y van a ver que los resultados son prácticamente idénticos. Entonces realmente es una herramienta muy confiable para el diseño. No nos produce todos los planos de forma automática, tenemos que hacer la edición uno por uno, entonces lamentablemente es así. Hay otras opciones también, por supuesto, de exportar la información de robot a programas más versátiles como el Revit, por ejemplo. Y en Revit la producción de los planos es mucho más prolija que la que podemos hacer de forma manual en el AutoCAD. Entonces, para estas vigas, por ejemplo, tenemos toda su memoria de cálculo, tenemos sus diagramas para cada tramo. Observe aquí, tenemos para cada tramo. Entonces, realmente la información es muy completa, ¿no? Aquí, por ejemplo, me interesa poder visualizar el plano como viga continua, entonces lo tenemos de esta forma. La siguiente vez que yo selecciono una viga continua, vamos a hacer eso para finalizar. La siguiente vez que yo selecciono una viga continua, el programa me va a mostrar la información de esa manera. Voy a seleccionar, por ejemplo, una de 4 tramos. Por ejemplo, yo quiero diseñar esta viga. Con control selecciono todos los tramos de dicha viga, me aseguro que no hayan nudos seleccionados, solamente vigas, me voy a refuerzo, y esto se vuelve un proceso ya repetitivo. Combinaciones manuales, ok, ahí está mi viga de 4 tramos, configuro las 3 opciones, aquí, mis parámetros, acá, opciones de vigas, acá, armado de vigas, calcular la viga. Tenemos las armaduras de mi viga de 4 tramos, su respectiva nota de cálculo con toda la memoria que podemos guardar, y cuando yo le digo producir el plano de ejecución, directamente ya me coloca como viga continua. Bien, con esto hemos visto toda la parte fundamental del diseño de vigas bajo norma boliviana, en algunos casos usando cierto criterio de la norma ACI que no cuenta la norma boliviana, y sin embargo cumple con todas las verificaciones, comprobaciones, tanto para estado límite de servicio y estado límite último. Eso es todo entonces por esta clase y nos vemos en la siguiente.